Podemos compartir lo que hemos recibido. Ahí está llegando la hermana Paula. Podemos compartir de lo que hemos recibido en esta corta lectura. Amén, hermanos. Pues, la verdad que leímos muy poquito, siento yo. Este, esta parte de nos está hablando acerca de, bueno, todavía una parte de la ley, y pues nos dice que la ley es un retrato del mismo Dios, es decir, que expresa lo que hay en Dios o cómo Dios es, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿verdad? No robar, no decir falso testimonio, no matar, ¿verdad? Expresaba lo que Dios era, ¿verdad? Era la expresión de Dios. Y realmente y realmente una de las intenciones de la ley era conducirnos a Dios o volvernos a Dios, ¿verdad? Era como un ayo, como alguien que ayudaba a volver a Dios al hombre. Pero hoy en día vemos que el hombre hace todo lo contrario. Vemos a un mundo lleno de asesinatos, de mentiras, de codicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos algo que es contrario a la expresión de Dios. Prácticamente podríamos decir que Dios no tiene una expresión en la tierra. Y por eso es de que pues estamos aquí en esta reunión y en esta comunión, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos llegar a conocer cómo expresamos a Dios, ¿verdad? Cómo nosotros pues a través de conocer a Dios, a través de experimentarlo, a través de ser uno con Él, podemos luego expresar a Dios, podemos expresar de una manera plena al Señor. Entonces, me gusta mucho esto, ¿verdad? La ley es el retrato de Dios. Entonces, hoy en día podemos ver que en muchos lugares pues no hay ley, ¿verdad? No existe tal ley a las personas, así inclusive no les gusta la ley, a muchos de los jóvenes no les gusta la ley ni ser restringidos a algunos, pues tal vez sí, ¿verdad? A otros les cause molestia, pero también a nosotros los adultos no nos gusta ser restringidos ni vivir bajo la ley, pero esto es el retrato de Dios. Y luego, pues ya el hermano nos ponía un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo es que, por ejemplo, cumplir la ley equivale a vivir a Dios, ¿verdad? Entonces, este vivir denota, ¿verdad? Que nosotros estamos en Él, pero me impresionaba porque, digamos, eso tiene que ser algo muy práctico, muy diario, y necesitamos poner mucha atención en estos detalles, ¿verdad? Cuando leíamos acerca de los reyes, veíamos que los reyes nosotros los leíamos para saber cómo ellos vivían, qué hacían y qué no hacían. Entonces, de esta manera podíamos nosotros ser conducidos. Y de igual manera tenemos que poner mucho detalle en esto. ¿Qué es realmente o qué significa, verdad? Que cumplir la ley equivale a vivir a Dios. Entonces, cuando hablamos de vivir a Dios, nos referimos a que nuestro diario vivir corresponde a la vida de un Dios hombre. Pero el hermano empezaba con la vida matrimonial, ¿verdad? Y es que la vida matrimonial es algo que de alguna manera nos restringe a todos los hombres, ¿verdad? Porque es complicada la vida matrimonial, no es tan fácil ni tan sencilla, ¿verdad? Dentro de que alguien quiere tener la razón, de que la pareja quiere tener la razón, pero digamos, es difícil la vida matrimonial, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que aprender, pero el hermano nos llamaba a la reflexión que nosotros debíamos de vivir como Dios hombres en el matrimonio. ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo es vivir como Dios hombres en el matrimonio? Pero también él decía, hablaba de los grupos vitales que estaban en la vida de la iglesia, que debían de llegar a vivir como Dios hombres, ¿verdad? O que tenían que tener este vivir de Dios hombres, un vivir de Dios. Fue bien interesante que, por ejemplo, ¿verdad? Ponían este ejemplo. ¿Cómo es de que, digamos, yo puedo estar en un grupo vital, pero si yo me enojo con mi esposa, ella está en ese mismo grupo vital, entonces difícilmente vamos a poder compenetrarnos o llegar a tener una reunión adecuada porque vamos a estar molestos, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve algo que necesitamos practicar diariamente como un ejercicio, ¿verdad? Nosotros podemos repetir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
pero realmente todas nuestras acciones, nuestro vivir, nuestro hablar, ¿verdad? La manera que pensamos, razonamos, hacemos las cosas, denotan un vivir que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros expresamos en nuestra vida diaria? ¿Expresamos el árbol de la vida o expresamos el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Expresamos simplemente una ley que nosotros queremos hacer o realmente nosotros vivimos a Cristo? Entonces necesitamos vivir a este Cristo maravilloso. Y también algo que me gustó mucho fue que hablaron de que ese espíritu está en nosotros, vive en nosotros, pero ¿qué es lo que expresamos? Prácticamente cuando nosotros no expresamos a Dios en nuestro vivir, podemos decir que no estamos utilizando nuestro espíritu, que no estamos ejercitando nuestro espíritu. Entonces, ciertamente hay un espíritu en nosotros que debemos de ejercitar en nuestro diario vivir. Y yo alabo al Señor porque realmente el Señor debe alumbrarnos, ¿verdad? Este vivir de Dios, hombre, es un vivir mucho más elevado del que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Nosotros hemos escuchado que tenemos que ser cristianos, que tenemos que ser buenas personas, que debemos de ser un ejemplo para los demás, que debemos de conducirnos bien porque nos están viendo. Pero realmente este vivir del Dios hombre tiene que ver con que Cristo viva su vida en nosotros y que nosotros le dejemos que Él viva su vida en nosotros. Entonces, esto es algo que necesitamos conocer, experimentar y, por supuesto, vivir. Entonces, alabado sea el Señor que tenemos este vivir del Dios hombre que es, al final es una ley en nosotros, viene a ser una ley de vida en nosotros con respecto a este vivir. Amén. Amén, hermano. Gracias por compartir. Pues tenemos todavía unos minutos largos ahí para poder compartir, así que eh, hablemos por parte del Señor. Amén. Amén. Pues es una lectura relativamente corta, pero habla de algo que es bien importante, que es el que guardar la ley equivale a expresar a Dios. Y el hermano aquí nos empieza a explicar que mandamientos como no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar, estos, quien practica esto, bueno, o estos mandamientos lo que hacen es que describen la vida de un Dios hombre. Entonces, eh, ciertamente los mandamientos hacen ver que nosotros necesitamos a Dios, pero Dios dentro de nosotros, como decía el hermano Marvin, cuando le permitimos a Él, pues llenar los espacios y que vive en nosotros, esa vida de Dios hombre se manifiesta cumpliendo los mandamientos, no matando, no cometiendo adulterio, no robando, no mintiendo y no codiciando. Entonces, eh, esto debe alumbrarnos en cuanto a una meta muy particular, ¿verdad? Entonces, perdón, los que viven como Dios hombres expresan la imagen de Dios, son un retrato de Dios, son una réplica de Dios. Entonces, nos muestra lo que Dios espera y espera lograr de nosotros con nuestra cooperación, ¿verdad? Entonces, eh, teniendo esto como un inicio, ¿cómo es la actualidad? Y ya pues nos hicieron el resumen anteriormente. La condición del mundo hoy es todo lo contrario, ¿verdad?
En vez de que se vea la vida del Dios hombre en las personas, en los creyentes, y en la gente lo que se ve son asesinatos, adulterios, fornicación, robos, mentiras, codicia, ¿verdad? Entonces, hoy día, ¿quién dice la verdad? Pues es una cosa bien curiosa, ¿verdad? ¿Quién dice la verdad hoy día? Podemos buscar en internet diversos temas y lo que dicen las personas, lo que siembran es más dudas. Entonces, eso no es el vivir del Dios hombre, para nada. El vivir del Dios hombre es aquel vivir que no miente, que no exagera. Pero eso era parte de la parte introductoria a esto. Pero luego ya el hermano nos empieza a compartir sobre este asunto muy práctico, que está relacionado con llevar la vida del Dios hombre, expresando completamente a Dios, pero lo enfoca en dos lugares, en la vida matrimonial y en la vida de iglesia. Entonces, siempre que mencionan algo como esto, recuerdo frases como la familia es la unidad básica de la salvación, todo nuestro servicio, labor para el Señor se origina en la familia, en la vida matrimonial. Entonces, eh, consideremos un poco lo que está sucediendo eh, en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo hoy en el recobro? Ciertamente hemos sido salvos, hemos creído, nos volvimos al Señor, incluso de maneras muy prácticas, pero en nuestra vida diaria tal vez no tengamos un comportamiento de Dios, hombres. Eso fue algo muy interesante y que pues debería exponernos a todos, ¿verdad? Por ejemplo, en la práctica, nosotros en lo general o por lo general no expresamos a Dios en nuestra vida diaria. Vienen las situaciones y lo que se ve en nuestro actuar es la expresión de nuestras emociones, de nuestro parecer humano nada más, ¿verdad? La expresión, pues al final de cuentas es del viejo hombre, pero no solo me refiero de una manera pecaminosa, sino que de una manera, pues más bien general en cuanto a nuestra reacción o nuestra manera de afrontar cada una de las situaciones que a diario vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberíamos comportarnos en nuestro diario vivir? Como Dios hombres. ¿Cómo deberíamos comportarnos o qué tipo de vida debe manifestarse en nuestra relación con la iglesia? Como Dios hombres. Debemos conducirnos como Dios hombres en los dos ámbitos de nuestra vida, en estos dos aspectos. Entonces, eh, es importante esto, ¿verdad? Porque el ejemplo que pone el hermano, por ejemplo, está esta pareja discutiendo y se dan cuenta que hay que ir a la reunión. ¿Cómo podrían ser vitales, verdad? Nosotros debemos aprender a ser vitales, primero en lo personal, en nuestra vida matrimonial y luego, pues, en las reuniones. Esto es, cada cosa tiene, cada uno de estos son como etapas o pasos, ¿verdad? Debemos ser vitales en lo personal, vitales en nuestra familia, en nuestra vida matrimonial, y eso traerá como resultado ser vitales en la vida de la iglesia. Ahora, realmente nosotros en la práctica no vivimos como Dios hombres. ¿Qué necesitamos? Un verdadero avivamiento. Y esto fue maravilloso, ¿verdad? Entonces, el ánimo es que debemos primero considerar y analizar, recibir, darnos cuenta completamente que Cristo tenemos en nuestro interior. En nuestro interior está el espíritu vivificante. Tenemos algo mucho más concreto y mucho más elevado que lo que tenía el pueblo de Israel, que era la ley externa. Tenemos dentro de nosotros alguien que puede cumplir toda la ley, ¿verdad? Entonces el ánimo aquí es a buscar este verdadero avivamiento, ¿verdad? Necesitamos vivir a Cristo por medio de esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo está fluyendo hoy día y fluye cuando invocamos su nombre, cuando entramos en la palabra, cuando ejercitamos nuestra función, ¿verdad? Pero siempre debe estar latente esta pregunta constante, ¿con qué estamos sobreedificando, verdad? Ciertamente el Espíritu mora en nosotros, pero ¿qué expresa nuestro diario vivir, verdad? Tal vez nos falta profundizar más,
verdaderamente vivir a Cristo. Tal vez lo vivimos en las reuniones y este ha sido un punto en el cual a veces pueda que insista. En una reunión, pues se espera que oremos y oramos, pero en nuestra casa, los hermanos con sus esposas, las hermanas con sus esposos y aún nuestra relación con nuestros hijos. De veras que necesitamos ser avivados muy, muy fuertemente, porque un avivamiento de veras nos va a llevar a vivir como Dios hombres, una vida en la cual somos crucificados y nos negamos a nosotros mismos. Como decía el hermano, sin ni siquiera está repitiendo tal frase, sino que nuestra propia vida es la que expresa a Dios, pero esto viene por medio de que Cristo sea nuestro vivir y que estemos participando de su rico suministro, del rico suministro del Espíritu de Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, es un ánimo esta noche a ser avivados de una manera muy intensa para poder tener este vivir de Dios hombre en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el diario vivir. Amén. No sé si alguien más quiere compartir algo. Está Carolina, está Mano Mario, Isaí, ni a Elena, ni a Paula. ¿Pues quieren decir algo? Amén. Mañana tenemos reunión de jovencitos a las 5 de la tarde. Hermanas, mamás, hermanos, papás, animen a los jóvenes a conectarse. Vamos a tirar el link un poco más temprano para ello. Voy a detener la grabación.